Vamos a iniciar este módulo 5. Ya anteriormente habíamos hablado de las primeras leyes en leyes de teoría y análisis de interpretación de los circuitos en la parte 1 de las primeras leyes, recapitulando la ley de Ohm, la ley de Joule y la primera ley de Kirchhoff. En este siguiente módulo hablaremos de las consiguientes que refieren a este tipo de resolución de circuitos, teniendo en cuenta todas las magnitudes de elementos pasivos y activos que generan un circuito. Realmente es importante mantener la concentración en estos módulos, ya que a partir de estas leyes es que procedemos a interpretar, analizar y a resolver un problema o un planteamiento de un circuito eléctrico. Muy bien, comencemos. Ok, en el anterior módulo, como ya les había mencionado, ya hemos hablado de la primera ley de Kirchhoff. En este caso vamos a hablar de la segunda ley. Y bueno, vamos a analizarlo puntualmente. En el primer párrafo hablamos de que estas permiten analizar las corrientes y los voltajes en cada uno de los elementos del circuito. Es decir, al igual que en la pasada, sin embargo, estaba más dirigida a un concepto general. Esta segunda ley, que es la ley de las tensiones, también llamado el método de las mallas, se refiere a la suma algebraica de las tensiones en una malla, y esta debe ser igual a 0. Como habíamos hablado en la primera ley, decía que la suma algebraica de las corrientes debe ser igual a 0. En este caso es la suma de las tensiones. Realmente podemos ver que es un poco a lo viceversa o inversamente a lo que habla una ley, esta constituye a la otra. Si hablamos de una magnitud fundamental entre voltaje y tensión, estas son el inverso de cada una. Realmente existen dos métodos que también veremos en los módulos siguientes para ir más directo de cómo se hace la resolución de este tipo de planteamiento de circuitos. Muy bien, hablando un poco de manera más práctica, analicemos el circuito que se denomina divisor de tensión. Podemos observar que existe un generador de voltaje por el cual va a surgir una corriente, y esta va a estar desplazada por unas resistencias que se encuentran en serie. Eso, cuando hablamos de una resistencia o una asociación de resistencia en serie, hablamos de una resistencia que se mantienen seguidas, pero eso se los tocaré en un módulo más adelante. Muy bien, podemos apreciar, señores, que desde el punto de la resistencia B1 podemos ver que está en paralelo una resistencia, simbólicamente, no hablamos directamente del circuito, es algo simbólico, porque existe un positivo arriba de R1 y porque un negativo. Realmente es importante, hay personas que pueden apreciarlo pero no le dan importancia. Es muy importante, señores. ¿Por qué sucede esto? Porque la corriente está entrando por esa dirección. Veamos que la flecha de la intensidad de corriente pasa por el parte negativa, entra y sale por el lado negativo. Si el voltaje estuviera, haciendo un énfasis, si el voltaje estuviera el signo negativo arriba y el positivo abajo, la corriente estaría en sentido contrario, y eso varía. Es importante tener eso muy en claro. Pero bueno, sigamos. Eso también se lo reforzaré en los módulos anteriores, en los módulos siguientes, perdón. A ver, muy bien, hablamos entonces de lo siguiente. Cuando hablamos de la ecuación de B sub B, que es el voltaje del generador, menos el voltaje 1, que es el voltaje en la resistencia 1, y menos el voltaje 2 en la resistencia 2, es igual a 0. Muy bien, decimos que la suma algebraica de las tensiones en una malla es igual a 0. La malla es todo el circuito, en este caso. O sea, es aquella que parte desde un... ¿Cómo se los explico? Un circuito cerrado. Es una malla. Para mostrárselo de este modo, y después en los módulos siguientes se los haré explicar de una forma más explícita. Muy bien, lo que quiere decir esta ecuación es que el voltaje del generador, el que parte de un punto positivo, lo vamos a tomar de manera positiva porque es el que genera el voltaje, viéndolo desde ese punto de vista. Y las caídas de tensión, que son los voltajes que se pertenecen a R1 y R2, las vamos a tomar con símbolo negativo. Ojo, se puede crear confusión de que tenga negativo, porque bueno, si la corriente está entrando por positivo, ¿por qué se toma como negativo? Porque ciertamente se está haciendo una inversión de... ¿cómo explicarlo?
de signos. O sea, no se ve explícito en la lámina, pero hay que tener eso en consideración. Si yo digo que la corriente va a salir, supongamos que la corriente, en este caso, está entrando por la parte positiva del voltaje. Supongamos que la corriente va en sentido contrario. Esto va a crear que el símbolo BB sea negativo y el símbolo B1, B2 sean positivos. Ahora, si lo dejamos en el sentido en el cual está presente, se va a mantener esa ecuación. Muy bien, entonces, como estamos planteando, obviamente la suma de B1 y B2 tiene que dar igual al del generador, es decir, B1 más B2 es igual a BB. ¿Se entiende? No es ilógico si la suma de B1 y B2 me da por encima de BB, porque el voltaje que se está generando total procede de esa fuente independiente. Entonces la caída de tensión debe ser igual a ella. Si hablamos de una resistencia que son iguales entre sí, realmente va a ser proporcional la equidad. Es decir, si tengo una resistencia de 5 ohmios en las dos, va a quedar, y supongamos el voltaje de la fuente es de 10 voltios, realmente cuánta caída de tensión va a tener en cada resistencia: 5 voltios y 5 voltios si las resistencias son iguales. Y la corriente supongamos que es de 2 amperios. Estoy dando un ejemplo para que se tenga eso en claro. Muy bien, sigamos. Entonces, 5 más 5 va a ser 10 voltios. ¿Y cuánto genera voltaje? 10 voltios. 10 igual a 10. ¿Se cumple la equidad? Se cumple la segunda ley de Kirchhoff. Muy bien. En las ecuaciones de abajo decimos lo que hemos venido hablando, que V sub I es igual a I por R1, intensidad de corriente por R1, lo que hemos venido hablando. Y en este caso el voltaje de la principal va a ser igual a la intensidad de corriente por la sumatoria de las dos resistencias que se encuentran en serie. Y la intensidad de corriente, si nos las llegan a pedir, va a ser igual al voltaje entre la suma de las resistencias totales del circuito. Este circuito comúnmente es conocido como divisor de tensión, porque tenemos resistencias en serie, y si queremos obtener desde un punto el voltaje que existe desde ese circuito, se utiliza el divisor de tensión. Como podemos ver en la imagen, que un voltaje 1 menos un voltaje 2 más un voltaje U3 más un voltaje U4 menos un voltaje U5 va a depender de cómo es el fluido de corriente con respecto al punto de referencia de la carga eléctrica o el fluido de carga, que sería la corriente. Muy bien, pasemos a la segunda lámina. Ley de Faraday o FEM. Recordando que la FEM, les invito como tarea a investigar cuáles son las signas de eso. Sin embargo, aquí se las puse, que se define como trabajo realizado por unidad de carga. Para que exista este trabajo debe haber una fuerza ejercida sobre una carga, pero la fuerza por unidad de carga es el campo eléctrico E, inducido por el flujo variable. Realmente este contenido va un poco más a la parte experimental del fenómeno del electromagnetismo. Sin embargo, es importante que se recalque porque es un fenómeno que se encuentra presente no solamente en los circuitos eléctricos, sino en cualquier campo donde exista la electricidad, por así decirlo, se interactúe con la electricidad. Y el magnetismo se encuentra presente por los efectos hablados en el primer módulo como tal. Entonces, la FEM se localiza en un punto específico del circuito, como los terminales de la batería, como también se puede producir en las fuentes activas de tensión. Sin embargo, la FEM inducida puede considerarse distribuida a través del circuito, con lo cual combinamos la ecuación de las anteriores que se tiene, que el símbolo de Faraday SEM es igual a la integral definida por un campo eléctrico en derivación de la intensidad de corriente por la cual esta pasa. Es decir, que el campo eléctrico de un campo integral va a ser igual desde el punto donde fluye el desplazamiento de corriente, y este va a ser igual a desde un punto de vista no modular, es decir, viéndolo desde el punto de vista negativo, de la derivación de θ, que es relacionado con la masa en función del tiempo. Y esta lo conocemos como la ley de Faraday. No voy a hacer mucho énfasis en esto porque realmente este contenido es un poco más inducido al electromagnetismo, y bueno, realmente quiero mantener un punto claro de lo que es
la noción de la electricidad como tal, sin tomar esto en cuenta los efectos magnéticos. Sin embargo, es algo que se tiene que tomar en cuenta a la hora de realizar un estudio experimental con elementos o circuitos electrónicos a nivel físico. El flujo magnético a través de una espira o circuito puede variarse de muchos nodos, alejando o acercando un imán permanente a la espira, y a través de una corriente eléctrica que se aumenta o se hace disminuir. Esos son pequeños tips que se toman a la hora de hacer un estudio de un flujo magnético, un flujo que, al igual que un vector, tiene dirección, sentido y magnitud, señores. Pasemos a la siguiente lámina. La ley de Ampère. Cuando hablamos de la ley de Ampère, es aquella que relaciona la componente tangencial del campo magnético alrededor de una curva cerrada C con la corriente I sub C que atraviesa dicha curva. La denominamos que es la integral definida de la curva C por el campo magnético, que está denominado con el vector B, por la diferencia, la derivada de L, de I sub I, que va a ser igual al voltaje por I, el trabajo por I sub O por I sub C. Muy bien. Tomando este punto de ejemplo práctico, hablamos de un campo magnético creado por un hilo infinitamente largo y rectilíneo por el cual circula una corriente, y decimos, si la curva es una circunferencia que va en paralelo a un campo magnético por la diferencia o la derivada de L, hablaremos de una integral definida de C, la cual está, la cual está inferida por la diferencia, al igual que la ley de Fenn o la ley de Faraday, por una intensidad de corriente, la que es igual, en este caso, si hablamos de una curva de una área de circunferencia, hablamos de un área que viene definida por 2pi por radio. Y bueno, el campo eléctrico va a ser proporcional a esta área, es decir, a U sub O por I sub C. Viéndolo desde un punto de vista escalar, decimos que el campo magnético va a ser igual a I sub 0 por I sub C entre 2pi por R, que es la sección de la circunferencia, por I sub n. I sub n tomándolo como un escalar que va a ser proporcional a la constante del área o de la permeabilidad del componente. Realmente es importante estas dos últimas leyes que se tocaron en este módulo sean investigadas para aquellas personas que se encuentran interesadas en realizar estudios experimentales con circuitos, no solo circuitos, cualquier tipo de campo que venga referido con el magnetismo, electricidad, electromagnetismo. Y sin embargo existen materias afines como lo son la teoría electromagnética, la física cuántica, física 3, física 2, mayormente la física 3, porque en la física 2 hablamos de fluidos y en la física 3 hablamos desde un punto de vista cuántico. Muy bien, entonces bueno, podemos pasar al siguiente módulo, el cual va a estar más referido a la resolución, o mejor dicho, a la notación de un circuito. Pasemos al siguiente módulo.